Buenas noches. El Señor les bendiga. Amén, mi pastor, Dios lo bendiga. Salude a la persona que tiene ahí a su lado, bendígale. María. Está esa palabra de bendición. Recuerde que en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Dios bendiga a todos. Le damos gloria al Señor que una vez más nos permite poder escuchar su santa palabra. Pido a mi hermano Gregorio que por favor me recuerde el título de este mensaje. Si vives por el Espíritu, nada te puede engañar. Gloria a Dios. ¿Cuál es el título de este mensaje, iglesia? Si vives por el Espíritu, nada te puede engañar. Amén. Le invito para que se coloque ahí sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar al Padre para que sea el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hablando a nuestras vidas. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos una vez más delante de ti para darte primeramente gloria, honra y honor, pues solamente tú eres digno. Padre, te pedimos en esta hora que seas hablando de una manera muy pero muy especial a cada una de nuestras vidas. Hemos venido hambrientos y sedientos de ti. Pedimos, Dios mío, la guianza de tu Santo Espíritu para poder comprender lo que quieres hablar a cada una de nuestras vidas. Quedamos en tus benditas manos, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bien, pueda colóquese cómodo ahí donde está. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Estamos en tiempos donde es necesario y más necesario que nunca que la iglesia del Señor tenga una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Para nadie es un secreto que empiece el cumplimiento de aquello que habló el profeta Joel cuando declaró, profetizó que vendría un derramar del Espíritu Santo sobre la tierra, no solamente sobre la iglesia, sino sobre la tierra, sobre el mundo entero. Pero hay algo que hoy debemos comprender usted y yo, y es que al cumplirse aquella profecía, estamos expuestos también a una atmósfera llena de confusión puesta por las tinieblas. Sabemos que Cristo vendrá pronto por su iglesia, y entonces Satanás presentará una atmósfera totalmente llena de confusión para que incluso los hijos de Dios sean engañados. Por eso la importancia de vivir en una comunión muy pero muy estrecha con el Espíritu Santo. Jesús habló que Él nos daría al Espíritu Santo y que Él nos guiaría a toda verdad. Eso dice Juan 16:13, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová nos guiaría a toda verdad. Por eso la importancia de vivir en comunión con Él. La iglesia está expuesta a miles de engaños, millones de engaños, diría yo, porque Satanás desatará, escuche bien, demonios por doquier para que la iglesia sea engañada, para que la iglesia sea totalmente desviada del propósito que Dios tiene con ella. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, al capítulo 24, y vamos a estar viendo el verso 4. Los discípulos estaban haciéndole una pregunta a Jesús acerca del fin, y Jesús le responde lo siguiente. Mateo capítulo 24, verso 4, vamos a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén. Nueva
Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Dice la palabra, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe. Y de ahí para allá vemos un sinnúmero de cosas o de advertencias de parte del Señor Jesucristo, a las cuales estamos expuestos cada uno de nosotros. Para que usted me entienda, las tinieblas traerán demasiada confusión incluso a la iglesia del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir por el Espíritu? Es necesario vivir por el Espíritu. En medio de un mundo que será confundido por el mismísimo Satanás, se requiere de hombres y mujeres que estén de pie ante el Señor y en una comunión estrecha con el Espíritu Santo, porque será mucho el engaño de parte de las tinieblas. Y tristemente, quizás usted y yo veremos devolverse a mucha gente, quizás veremos a mucha gente tras doctrinas falsas, tras falsos profetas. Muchas cosas tendremos que ver, a muchas cosas nos tendremos que exponer e incluso hasta dar nuestra propia vida por Jesús, porque pasarán demasiadas cosas. Muchas de ellas vendrán en contra de la misma iglesia. Al ser muchos ministros, escuche bien, engañados, mucha gente detrás de ellos también será engañada. También será engañada. Las redes sociales son la muestra viviente de lo que ha desatado Satanás. Cientos de engaños, la gente escuchando, me perdona la expresión, un viaje de basura que no sirve para nada, sino para lo único que sirve es para desviar a la iglesia del Señor. Necesitamos, mis hermanos, estar cimentados, que nuestra vida esté cimentada verdaderamente sobre la roca que es Cristo Jesús. De ahí nadie nos moverá a usted y a mí. Pero si su vida impía está cimentada sobre arena, cualquier viento de doctrina a usted y a mí nos llevará, mi hermano. Por eso tan necesario que usted viva diferente, que el Camino a la Libertad sea una congregación totalmente diferente. Y algo que le voy a decir, quizás vendrán tiempos donde usted verá recintos muy llenos de personas, de masas, pero donde quizás usted no verá el mover del Espíritu Santo, sino a hombres y mujeres moviendo las emociones de un pueblo que no entra en comunicación con el Espíritu Santo. Y quizás verán lugares más vacíos, pero con hombres y mujeres que vivan para Cristo. Apunte la fecha, porque hoy se lo estoy diciendo y se lo digo con temor y temblor. Veremos lugares abarrotados, llenos de masas, movidos, escuche bien, por gente llena de emociones, que quiere mover las emociones de muchos de ellos. Hoy hacen falta predicadores hablando de Cristo Jesús, hablando de la palabra del reino. Hoy nos encontramos con charlas motivacionales. Hoy nos encontramos tristemente incluso con ministerios que un día predicaron a Cristo y han entrado en aquel movimiento donde solo se habla de prosperidad y donde el dicho de ellos es siempre y siempre y siempre, siempre para que su hijo se convierta, siempre para que se sane su mamá, su papá. No, yo vengo a decirles, ese no es el evangelio de Cristo. Cristo pagó por su milagro, Cristo pagó por su sanidad, pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario. El evangelio de Cristo es un evangelio maravilloso, no lleno de emociones ni distorsionado. Por eso
Estoy completamente seguro que si la cabeza está mal, el cuerpo estará peor. Si nos encontramos con congregaciones donde la cabeza está mal, el cuerpo estará peor. Necesitamos gente viviendo por el Espíritu. Les invito para que vayamos al Evangelio según San Mateo, al capítulo 7, el verso 15. Amén. Dice la palabra: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. A eso se expone la iglesia del Señor. Y entonces Jesús dijo: ten cuidado de los falsos profetas. Ten cuidado de los falsos profetas. ¿Y cuántos de ellos están siendo usados por el mismísimo Satanás para mover las emociones de la iglesia? Tú y yo tenemos emociones. Y Satanás es experto en eso. Y Satanás es experto en tergiversar todo, absolutamente todo. Ellos incluso se autoproclaman ellos mismos. Dentro de las redes sociales se autoproclaman profetas. Pero ¿sabe? Lo más tremendo de todo es que están disfrazados de ovejas inofensivas. Quiero decirle algo. Hay billetes falsos muy parecidos al original, pero terminan siendo falsos. Ellos tienen apariencia de ser inofensivos, pero en realidad son lobos feroces. Son lobos feroces. Pero ¿quién tiene que poner cuidado? La iglesia. Tristemente, a hombres como esos hoy los adulan e incluso los ponen por encima de Jesús. La iglesia ha depositado su confianza en muchos de ellos. ¿Sabe algo? La iglesia tiene que empezar a identificar todo esto, porque si no, la iglesia será envuelta en una corriente diabólica, destructora, que llevará mucha gente al infierno, porque estos son inspirados únicamente por Satanás. Hermano, que a usted y a mí nadie nos engañe. Yo le tengo tanta fobia a aquellos que todo lo viven publicando, todo lo montan y esto y lo otro, y ellos mismos se autoproclaman profetas, apóstoles y un viaje de cosas, y hay tanta adulación. Y lo más tremendo, son masas enteras detrás de ellos, creyendo más a lo que dicen ellos que a lo que dice la palabra del Señor. Y Cristo mismo está diciendo: tenga cuidado de ellos, tenga cuidado de los falsos profetas. Ellos, el verdadero profeta, mi hermano, te va a hablar del pecado. Ese es el verdadero profeta, el que te va a hablar del arrepentimiento, el que te va a hablar del amor. Ese es el verdadero profeta. Pero hoy hay una corriente que no habla sino de dinero, que no habla sino de prosperidad. Y al primero que llegue a aquellas congregaciones, ¿sabe por qué se amañan? Porque allá no les hablan del pecado. ¿Sabe por qué se amañan? Porque allá les mueven las emociones, y según cuentas, rapidito tendrán carro, casa y beca. Yo puedo asegurar que Dios tiene todo eso, pero la manera que tú y yo obedezcamos
a su palabra. Y tiene eso y tiene más para usted y para mí. Gloria a Dios. Pero sabe, hoy a todo el mundo le dicen, a cualquiera que llega. Alguien me dijo esa semana: pastor, ¿cómo se volvieron ustedes de celosos con ese púlpito? Y es que aquí también llegaron a venir muchos mentirosos a calentar el oído de la gente, a llenar a la gente de emociones, y después la gente frustrada, y después la gente pensando incluso que el malo es Dios. Mucho cuidado con ellos, dijo Jesús. Mucho cuidado con ellos, dijo Jesús. ¿Con quiénes vamos a tener cuidado? Con aquellos falsos profetas que se disfrazan de ovejas. Están disfrazados de ovejas. Son mercaderes del Evangelio. Son mercaderes del Evangelio. Hermano, yo le digo, el día que por X o Y razón se vaya de este lugar, fíjese para dónde se va. Fíjese para dónde se va. Sí. Porque es muy tremendo lo que hoy se está predicando desde los altares. Es tremendo y delicado. Porque el que no esté bien parado, créalo que será engañado por esa doctrina. Será engañado. Hoy vemos iglesias haciendo rifas. Eso ha cambiado mucho, hermano. Yo le doy la gloria al Señor, porque ese lugar lo sostiene el Señor, el mismísimo Señor. Con lo mucho o lo poco que usted ofrenda, que usted diezma, ese lugar se sostiene. Pero no necesitamos ni de ventas, ni de eventos, ni de bazares, ni de manipular a la gente. No. ¿Sabe qué es lo tremendo de estos? ¿Sabe qué utilizan hoy día? Le dicen a la gente que no diezme y ofrende. Pero ¿sabe qué hacen? En su astucia, con la supuesta siembra, le sacan los diezmos, las ofrendas y hasta más, en medio de la malicia que ellos manejan. Pero el que no esté metido con el Espíritu Santo sale corriendo, y más si es avaro, si le gusta y es codicioso, piensa que eso es como le dijera yo, como las pirámides. Llevo tanto y me dan tanto. Es mucho el engaño dentro de la iglesia del Señor. Y sabe algo, tienen apariencia de ovejas. Tienen apariencia de ovejas. Tienen apariencia incluso de piedad, de ser muy piadosos. Un día le dije a alguien, en medio de una reunión, estábamos en Amén, la Asociación de Pastores de Medellín. Y cuando usted llegaba a ese lugar, lo primero que decían era: ¿y cómo te está yendo con los diezmos y las ofrendas? O sea, totalmente desviado del propósito. Mi pregunta siempre era: ¿y cómo les está yendo con las ovejas? ¿Cómo? ¿Cuántos hemos ganado para Cristo? Ellos se preocupan por otras cosas. Están preocupados, los seduce otras cosas. A camino a la libertad lo tiene que seducir el ganar almas para Cristo. El ganar almas para Cristo tiene que ser la seducción suya y pía constantemente. El orar fervientemente debe ser la seducción de camino a la libertad. El leer la palabra de Dios constantemente tiene que ser la seducción de camino a la libertad para no ser engañados. Son tiempos muy difíciles. Hoy hay gente deslumbrada. Hoy hay gente que se deslumbra. ¿Sabe por qué?
que viva para el Cristo Redentor, una generación que viva en santidad y no se deje engañar por una corriente diabólica que se está moviendo en el mundo entero. ¿Por qué vamos a incurrir nosotros en esas redes sociales? Porque si ellos la están usando para engañar a la gente, Camino a la Libertad las usará para llevar al mundo entero a la verdad que es Cristo Jesús. Alábenlo, que Él es santo, es bueno, Él es poderoso. No podemos seguir permitiendo que el mundo siga engañado. Somos nosotros. Alguien tiene que comenzar. Alguien tiene que comenzar, y ese alguien eres tú y soy yo. Pero te tienes que capacitar, porque si las tinieblas han preparado falsos profetas, también se tienen que levantar verdaderos profetas. También nos tendremos que levantar. Y para usted ser un verdadero profeta, tiene que tener un amplio conocimiento de la palabra del Señor. Un amplio conocimiento. Usted, hermano, ese es el año de las cosas nuevas. Empiece lo nuevo escudriñando las Escrituras, porque de lo que usted tenga, de eso va a dar. Sabe que tienen ellos emociones, y emocionan a todo el que no esté viviendo por el Espíritu. Todo el que no viva por el Espíritu es engañado. ¿Dónde está la gente que no se va a dejar engañar? Yo no me quiero dejar engañar. Un día pedí a un hombre y le dije: yo soy cojito, pero no soy bobito. Y he aprendido a través del tiempo, incluso cuando me están diciendo mentiras. Porque si algo nos da el Espíritu Santo es discernimiento. Que en ocasiones me quede callado es una cosa, pero que veo las cosas y que en el mundo espiritual hemos podido trascender a través de una relación con el Espíritu, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Amén. Amén. Muy bien. Y es así que me gusta. Como Jesús habló, que no nos dejemos engañar. No creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Hay tanto demonio disfrazado de piedad. Hay tanto demonio disfrazado de piedad. La iglesia se hunde en medio del engaño. ¿Por qué? Por no consultar con Jehová, por no consultar con el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4:1. Amén. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿Qué dijo el apóstol Juan? No le creamos a los que afirman hablar de parte. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Juan habló de probar los espíritus, pesarlos. Dijo: póngalos a prueba. Si el espíritu de ellos verdaderamente proviene de Dios. Usted no puede ser de los que ve a alguien con la Biblia debajo del brazo y le va a creer todo lo que él dice. Pruebe los espíritus. ¿Usted cree que todo el que habla en lenguas es cristiano? Hay lenguas satánicas.
y entran a las iglesias también. Por eso Juan nos da el gran consejo: no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Es tan importante tener el don de discernimiento para saber cuándo está hablando Dios, cuándo está hablando el hombre o cuándo está hablando Satanás. Nosotros estamos expuestos a escuchar tres voces. Tres voces. Pero la voz del Espíritu Santo nunca permitirá que tú y yo seamos engañados. Nunca permitirá que tú y yo seamos engañados. Dígale al que tiene a su lado: este asunto es con el Espíritu Santo. Este asunto es con el Espíritu Santo. Este asunto es con el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Juan también: porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Muchos y falsos. Muchos y falsos profetas en el mundo. Yo le hago una pregunta. Los que han leído la Escritura, los que hemos leído el precioso Evangelio de Jesús, ¿cuándo escuchamos a Jesús hablando esas barbaridades? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el modelo para usted y yo seguir? Cristo Jesús. Diríamos el mejor de todos los profetas. Gloria a Dios. Un hombre sencillo que solamente hablaba lo que escuchaba hablar del Padre. El libro de Jeremías habla, es específico al hablar de todos aquellos falsos profetas. El mismo Jehová se sorprende y dice: ¿y estos por qué están hablando de cuenta mía si no han venido al secreto conmigo? ¿Y sabe cómo lo toma Jehová? Como pecado de adivinación. ¿Y por qué aquí voy a ser un padre? Porque usted también en sus emociones, si no vive por el Espíritu, también empieza a profetizar lo que no viene de parte de Dios. Porque usted también puede ser engañado en esa parte y empezar a hablar lo que no es de Dios, sino lo que sale, escuche bien, de sus emociones o lo que lo está inspirando el mismísimo Satanás. Sabemos que hay falsos y muchos falsos profetas en el mundo, pero que por vivir por emociones, usted y yo nos convirtamos en uno de esos falsos profetas. Jehová Dios de los ejércitos anhela una iglesia despierta, avivada, llena del Espíritu Santo. Escuche bien, para pesar lo que es del Espíritu, pero al mismo tiempo para hablar lo que es del Espíritu, para no hablar tonterías. Un día estuve en un lugar y apareció un hombre profetizando un viaje de tonterías, y al final, ¿sabe qué hizo? Otra tontería más. Tú estabas seguro de lo que estaba diciendo y le pidió perdón a todo el mundo. Nosotros debemos estar muy seguros de lo que hablamos, pero también debemos poner mucho cuidado con lo que ¿qué? Con lo que escuchamos. Y mucho cuidado, porque
Cuando usted empieza a escuchar tanta cosa, su vida se vuelve una mazamorra por completo, mi hermano. Que ya lo último se dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la verdad entonces? La verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Ella es la verdad. Hoy escucha uno cosas como, haz que el pastor XY dijo, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? Haz que el profeta tal y tal me profetizó que esto y esto. Mentiroso el diablo. Haz que yo me separé y el profeta tal y tal me dijo que me podía volver a casar con tal y tal. Le dijo, es inspirado por el diablo, porque la palabra dice otra cosa. Que si se separa, quédese solo, o espere que esa otra persona parta, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Pero hay un viaje de cosas, un viaje de enredos. Por ahí salió a decir un bárbaro que Jehová reprenda al diablo, a decir que el diezmo ya era el 50%. Jehová reprenda al diablo, mi hermano. Y entonces, ¿cuántos que no se meten con el Espíritu Santo salen corriendo a obedecer? Hay tanta cosa, pero tanta cosa, hermano, que hoy daña a la iglesia del Señor, le hace mucho daño. Hay muchos falsos profetas en el mundo. A partir de hoy, usted tiene que empezar a discernir lo que es del Espíritu y lo que viene inspirado por las tinieblas. Se lo voy a decir en el amor de Cristo. Dejen tanta emoción. Dejen tanta emoción. Con 48 almanaques descolgados y 21 años de ministerio, me perdona lo que voy a decir, ya no me meten el dedo a la boca. A esas alturas ya no me mueven las emociones. Me tiene que mover, ¿qué? El Espíritu Santo constantemente. Gloria a Dios. Algunos, yo me río. De ellos les van 10, 15 personas a un culto y ellos lo publican por todos los lados. Yo prefiero tener a 10 en este lugar, pero consagrados a Cristo Jesús. Alabe al que vive. Alabe al que vive. Esa semana varios hermanos me decían, hey, pastor, qué felicidad los domingos, eso como se llena, eso otro. Vaya a ver cuántos de los que están viniendo verdaderamente están viviendo para Cristo. La dicha sería que todos vivamos para Cristo. Pues la asistencia es buena y lo que sea, pero necesitamos vivir direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Hoy regalan un mercado, lo publican por toda parte, hermano. Por toda parte lo publican. Y entonces dicen, ese es el hombre de Dios. Ese es el gran profeta de Dios. No, hermano. Profetas los que vivan por el Espíritu, hermano. Y aquí se tiene que levantar una generación de hombres y mujeres inspirados por lo profético, guiados por el Espíritu Santo. Porque también creemos que lo profético se sigue moviendo, pero es a través de hombres y mujeres que pagan un precio en el secreto. En el secreto. Es allí, mis hermanos, donde usted y yo no seremos engañados. Dígale al que tiene a su lado, esté muy alerta. Esté muy alerta. Diga, esté muy alerta. Esté muy alerta. Con esa corriente hay que estar muy, pero muy alerta. Muy alerta. Muy alerta. Vamos ahí, primera de Pedro 5:8, muy conocido por usted y por mí. Amén. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y entonces cualquiera diría, cualquiera que no entre en esa atmósfera espiritual, quizás diga, no, hay que estar alerta porque nos van a tentar con sexo ilícito, con el trago, con las drogas,
quizás con eso nos van a tentar, pero la iglesia tiene que estar muy atenta con otra parte. Y pero muy atenta con otra parte. Y es tanto, pero tanto engaño de partes. Satanás engañará de otra manera. Cuídense de su ¿qué? Gran enemigo, el diablo. Mire, ahora usted no ve que sea muy subliminal el mensaje. Ahora Satanás viene de frente. Sí. Por eso debemos cuidarnos usted y yo. Y él anda buscando a quien devorar, el que no viva por el Espíritu, iglesia. En tiempos tan difíciles, tiempos de caos total, de engaño sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, el cristiano también se expone, escuchen bien, se expone a ser devorado por el diablo. ¿Cómo tiene que vivir usted en la tierra? ¿Cómo debe vivir usted en la tierra? En una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Usted no sabe que el infierno constantemente, su anhelo es derribar a hombres y mujeres de Dios, derribar grandes ministerios. A Satanás no le importa cualquiera por ahí. A Satanás le importa derribar a hombres y mujeres verdaderamente de Dios. Descuídate un segundo para que venga inmediatamente el engaño de Satanás, la mentira de Satanás. ¿O a cuál de nosotros Satanás no nos ha hablado mentiras? Satanás es experto en eso. Y anda, dice la Biblia, como león que... Alguien que me diga qué mentiras usa Satanás hoy día. A ver, mi hermano Gregorio. No es necesario congregarse. Esa es una mentira del diablo. A ver, ¿qué otra mentira? El que anda así, como león rugiente, mirando a ver a quién se devora. Que no debemos de orar. Que no debemos de orar. María me dijo, alguien me dijo que no había necesidad de orar, que eso de todas maneras Dios lo manda. Jehová reprenda al diablo. Hay que orar. Hay que orar. A ver, ¿qué más dice el diablo, hermana Alejandra? Ah, sí. No diezme, no ofrende. Regale un mercado. Esas son obras. A ver, ¿qué más? ¿Cómo? Ah, no sirva. Ah, sí. Que se puede tomar 2 cervezas, que puede bailar con su esposo, que qué mentira tan grande. Jehová reprenda al diablo. Un día llegué a un lugar, me encuentro con un hermano, llega su esposa. ¿Qué quiere, pastor? Pastelito de pollo y un café. Como buen ciudadano que soy. Cuando yo de repente veo que ese hermano pide media de aguardiente, entonces yo, como yo veía que el hermanito era como charlatán, yo dije, de pronto me quiere hacer como una chanza o algo. Cuando veo que sirve 2 copas para él y la esposa, por lo que dijo la hermana Petra, me recordó el Señor esa parte, ese suceso. Me dice, no, hermano, eso no hay problema, yo me lo estoy tomando con mi esposa. Hermano, pero pues se ve donde la escritura dice que yo puedo beber porque estoy con mi esposa. Es que nosotros los viernes nos tomamos mediecita y salimos a bailar. Es que somos marido y mujer. Jehová reprenda al diablo. Jehová reprenda al diablo. Mentira de Satanás. Tantas cosas que usted y yo vemos. ¿Qué más? A ver. Y ahí es donde sale que le dicen a uno que somos muy radicales. Ay, ¿sabe qué dicen esas bellezas? Que es que somos muy radicales. Y cuando vamos en contra del pecado, es que no tienen amor. Yo prefiero que me corrija con la palabra.
Porque Satanás anda así, como león rugiente. ¿Qué más? A ver, que usted diga, esto lo escucho o lo veo. Tanta cosa. Somos muy fanáticos. Que somos fanáticos. ¿Qué más? A ver. Vaya, métase allá donde están en aquella fiesta, vaya, tóquese Eso. sí. Vaya. Participe, tranquilo. Sí, porque es la familia, porque es... Pero es muy tremendo. Porque Satanás trata de meterle el cuento a muchos. ¿Y saben qué dijo el apóstol Pablo? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, para bien reprenderlas. Entonces aparece el inspirado por Satanás. Ay, usted sí. Ay, no, pero usted sí es muy aguafiestas. Aguafiestas, que yo le dije que yo iba a ir allá, ¿o qué? Porque no sabe ni siquiera lo que pronuncia. Ya usted se alejó de la familia, que quiere esa mujer. En primer lugar se lo tenemos que dar a Cristo. Gloria a Dios. Yo le digo, invíteme a comer, invíteme a donde podamos compartir verdaderamente de una manera sana, pero donde yo veo trago, donde yo ni se le ocurre invitarme, porque no voy a ir, porque no participo de eso. No participo, me puede decir lo que sea. Y algunos espiritualizan, ¿y saben qué dicen? No, es que Cristo también se sentó con ellos y espiritualizan todo. Cristo no se sentaba a perder el tiempo. Cristo hablaba lo que el Padre, y Cristo no hizo lo que ellos hacían. Dicen que Cristo también se emborrachó. Ah, esa es otra. Porque tomaba vino. Que Cristo también tomó vino, que Cristo también se emborrachó. Y eso se lo aprenden, lo tienen de memoria. ¿Cierto? Pero usted y yo a estas alturas, nada ni nadie nos puede engañar. Gloria a Dios. No nos pueden engañar. Porque tenemos que ser gente del Espíritu. Sabemos que Él anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Hay mucho engaño, demasiado engaño, demasiado. Y Él es sutil. Es una especialidad de Satanás, ser sutil. Pero en medio de la sutileza del diablo es donde tienen que aparecer los hombres y mujeres del Espíritu Santo. Sí. Es donde tiene que aparecer la gente diferente. Dígale a que tiene a su lado, usted tiene que ser diferente. Tienes que ser diferente, María. No se deje engañar. Vivamos por el Espíritu. Vamos por el Espíritu. Vivamos por el Espíritu. ¿Cuántos creen que esto está inundado de un viaje de doctrinas extrañas? Doctrinas extrañas. Cuando la doctrina de Cristo es única y exclusiva. Todo lo que Cristo habló es lo que escuchó hablar del Padre. Hoy hay un viaje de cosas. Hoy han tergiversado la palabra por completo. Usted mira la secta llamada Testigos de Jehová. Han torcido la Escritura. Y vemos denominaciones hablando cientos de herejías, torciendo la Escritura por completo. Y entonces voy a poner un ejemplo. Si Camino a la Libertad les predica la verdad, el que no está viviendo por el Espíritu y quiere escuchar lo que no le conviene, porque es una frase mal dicha. Cuando dicen si quieren escuchar lo que les conviene, no, eso no les conviene, porque eso va a desviar sus vidas, ¿cierto? Quieren escuchar lo que no les conviene. Entonces empiezan a escuchar al uno y al otro. Y empiezan a escuchar un viaje de doctrinas diferentes. Estuve en el lugar y la causal para venirme de allá fue esa. Recuerdo que aquel hombre me dijo, no, es que una pareja después de que esté viviendo 2 años o año y medio ya son esposos.
no necesitan ni ir al altar, me dijo un día. Y que eso es un evangelio totalmente desviado, hermano. Salido del contexto completamente. Lugares donde casan y recasan son lugares salidos del contexto. Doctrinas extrañas, mis hermanos. Dios bendiga la vida de mi hermana Margot Pérez. Le vi los estados ahorita acerca del matrimonio. Algo hermoso, mi hermano. En contra del recasamiento. El que pide eso, mi hermano, es la doctrina de Jesús, es la doctrina del Señor, es palabra de Dios. Lo invito a que vean los estados de la hermana, para que vean lo que dice verdaderamente la palabra de Dios a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Y es a la luz de la palabra. Cuando vi eso, lo dije, qué maravilla. Porque por esos medios también hay que predicar la sana doctrina. Escuche bien. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Amén. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Así que no se dejen cautivar por ideas que nuevas y extrañas. ¿Qué sigue diciendo la parte B? Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Lo que predican es adulterado. Pero entonces el escritor de Hebreos nos da un buen consejo. No se dejen cautivar. No se dejen cautivar. ¿Cuál será la única manera para que usted y a mí no nos enreden? Vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu. Pero es tremendo las palabras que usó el escritor, porque dijo: no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Los últimos tiempos están llenos de ¿qué? De ideas nuevas y extrañas, que uno dice: ese no es el evangelio de Jesús. Léalo, pastor. Nueva versión, traducción lenguaje actual, dice: por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Ahí le hablaron a los religiosos también, porque existen extremos. Están los dos extremos. Está, escuche bien, aquella idea nueva y extraña que todo lo condena. Y está aquella idea extraña y nueva que todo lo permite. Entonces es muy necesario vivir por el Espíritu, porque todos los extremos son ¿qué? Malos. Todos los extremos. Aunque debemos vivir por el Espíritu. Quisiera incluso que nos trataran de extremistas, que no de permisivos, de vivir de cualquier manera mientras estamos en la tierra, o permitir que la gente viva de cualquier manera. Próximamente nos estaremos reuniendo con todo el liderazgo de Camino a la Libertad, y habrá mucha, pero mucha exigencia. Inclusive el hermanito que no quiera alinearse al propósito, tranquilamente se puede quedar escuchando palabra. Pero necesitamos gente obedeciendo a la palabra. No necesitamos gente que viva diciéndonos: sí, me estoy manejando bien, pero sus actos dicen lo contrario. Su mal testimonio dice lo contrario. No. Necesitamos gente verdadera, genuina, y gente que no se deja cautivar por ideas extrañas, sino que su fortaleza espiritual proviene
viene constantemente de Dios. Lastimosamente, quizás en el camino se quedarán algunos, pero nosotros daremos cuenta a Dios, primero de nuestra propia vida, pero también del grupo de liderazgo y la congregación que Dios nos ha entregado. Ustedes no saben lo que pasa. Nosotros no podemos salir a divulgar el pecado de nadie, porque no nos corresponde desde acá. Pero hay gente, mi hermano, que usted no verá en los ministerios porque está viviendo de cualquier manera, porque quiere vivir a su manera, porque quizás el mismo engaño, o sea, se han dejado cautivar por ideas nuevas, extrañas, que dicen viva tranquilo, viva de cualquier manera. Eso no pasa nada, mi hermano. La consecuencia tarde que temprano llegará. Tarde que temprano llegará la consecuencia. Necesitamos gente viviendo por el Espíritu, que su fortaleza espiritual siempre venga de parte de Dios. ¿Aló? Amén. Sí. Prefiero que 5 o 6 sirvamos verdaderamente en obediencia, que no 15 o 20 viviendo de cualquier manera. Es preferible. Por amor a la obra del Señor, es preferible 5 o 6 caminando en obediencia, que no 15 o 20 viviendo de cualquier manera en la tierra. Nos seguiremos amando, nos seguiremos instruyendo, pero no pueden los ministerios seguir siendo engañados por gente que quiera vivir de cualquier manera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Debemos ser muy cautos y examinarlo todo. Examinarlo todo. Pablo fue otro que habló de esa parte. Pablo quizás fue el hombre que más habló de las obras de la carne y las del Espíritu. Pablo le insistió a la iglesia siempre que viviera por el Espíritu. Siempre le insistió a la iglesia que viviera por el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:21. Amén. Si no, pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Así es. Pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Pongan a prueba todo lo que se dice. Escuchen. Retengan lo bueno. Lo otro, deséchenlo. Porque estamos expuestos, le repito, a escuchar un viaje de barbaridades, a escuchar doctrinas inspiradas por demonios, doctrinas inspiradas por demonios. Entonces, pongan a prueba todo lo que se dice, pero retengan lo que es bueno. ¿Usted cree que porque alguien se pone un poncho y un sombrero es ganadero? No. ¿Usted cree que porque alguien coge un micrófono y tiene la Biblia en la mano está hablando lo que es acorde a la sana doctrina del Señor? ¿Usted cree que porque alguien abre un canal en las redes, que porque alguien predica en las redes y usted le ve multitudes de gente, está hablando lo que es? Le repito lo que le dije al principio: serán multitudes de gente engañada, viviendo por emociones, llenándose incluso de lo malo, y veremos a muy pocos viviendo por el Espíritu.
aprobando lo bueno y desechando lo malo. ¿Cuántos queremos ser de esos pocos? Amén, amén. Retenemos lo bueno, desechamos lo malo. Hoy hay una especialidad. Me voy para donde nadie conoce mi pecado. Me voy para donde nadie conoce mi vana manera de vivir. Y llegan, estrepito, me paro, porque que Jehová reprenda al diablo. He ido a lugares donde ni siquiera lo conocen a uno y ya le están ofreciendo ministerios. Oiga, lo digo porque y ya le están ofreciendo sin conocerlo. ¿Cuántos meses lleva aquí, hermana Olga? Yo entré aquí en agosto. Imagínense. Y le hemos ofrecido ministerios. No. El ministerio se encarga de llamar solita a una mujer que vive en obediencia. Ya este año empieza a servir. Gloria al Señor. Pero nunca ni me ha pedido púlpito, ni me ha pedido ministerios. Alguien del Espíritu espera callado. Usted me pidió ministerio, ¿no? Eso lo hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Otros llegan pidiendo. Yo le contaba a mi pastor César. Hace poco un hombre me dijo: tengo un mensaje para su congregación, pero quiero ir un domingo que esté lleno. Inmediatamente, con eso me acaban a mí de torear y digo yo: eso no es así. Mi respuesta fue: pero a mí Dios todavía no me ha dicho que usted venga a predicar aquí. Y desde ese día no me saluda. Dios todavía no me ha dicho que usted viene a predicar aquí. Entonces, ¿vamos a qué? Como pesamos los espíritus, guardamos lo bueno, desechamos todo lo malo. Usted tiene que andar en la tierra como sabio. Usted tiene que ser alguien muy sabio en la tierra. Y para hallar sabiduría tiene que vivir por el Santo Espíritu de Dios. Tiene que vivir por el Santo Espíritu de Dios. Ahora sí, que tiene a su lado y dígale: todo será diferente en tu vida. Todo será diferente en tu vida. Todo será muy diferente. Efesios 5:15. Amén. Así que tengan cuidado de cómo viven. Repito el consejo de Pablo. También nos dice a nosotros: hey, pongan cuidado ustedes cómo viven. Pongan cuidado ustedes cómo viven. Porque el espíritu que se mueve, que es inspirado por las mismas tinieblas, nos puede hacer pensar a usted y a mí como los religiosos. Creo que era mi hermana Alejandra, que el religioso ve el pecado de todo el mundo, pero el religioso no mira para acá. Así que tengan cuidado de cómo viven. Y condenamos a todo el mundo, y a todo el mundo mandamos para el infierno. Y dijo Pablo: tengan cuidado de cómo viven ustedes. No vivan como necios. Y esa necedad que habló Pablo es que pecado. Pecado. Vivan como sabios. ¿Y sabe cómo seremos sabios? ¿Qué dijo el proverbista? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Debe haber temor por las cosas sagradas, temor a Jehová,
para poder ser sabios en la tierra. Cuando usted y yo caminamos de esa manera, no como los necios, sino como los sabios, es porque la vida suya y la mía tiene temor de Jehová. Y nadie nos engaña. Créalo que nadie nos puede engañar. Nadie nos puede engañar. Esos son consejos de parte del Señor para su vida y la mía, para que vivamos diferente en la tierra, para que nadie nos engañe. Pero hay algo también, para que no nos engañemos nosotros mismos. Gloria a Dios. Porque nosotros podemos llegar a pensar que somos ese café con leche, y mentiras que de pronto somos un tinto muy oscuro, lleno de pecado. No nos portemos como necios, portémonos como sabios. Conclusión: vivir por el Espíritu, vivir por la palabra. Que nuestra vida sea única y exclusivamente manipulada por el Espíritu Santo. Que tus oídos y los míos sean dirigidos por el Espíritu Santo. Tu boca y la mía dirigida por el Espíritu Santo. Todo nuestro ser dirigido por el Espíritu Santo. Qué gran bendición es poderlo tener a Él. Si la iglesia se deja engañar, es porque quiere, porque descuida su relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero fuimos llamados a ser diferentes en la tierra. Le invito a que se coloque sobre sus pies. Si nada se lo impide, levante sus manos.